Buenos días muchachos, la clase de hoy pues ya comenzaremos con el estudio de los contenidos que corresponden al tercer parcial de la materia de la UDA, descifrando los componentes de la vida. En ese tercer parcial, en este último tercio del semestre, lo que vamos a abordar es el estudio de las biomoléculas, que ya habíamos mencionado la clase de antier, ¿verdad? Bueno, en clases anteriores, cuando vimos el tema del agua, que las biomoléculas, pues son las moléculas que están constituyendo a los seres vivos. Ya habíamos hablado un poquito de ellas. Decíamos que esas biomoléculas se caracterizan porque tienen una amplia diversidad y amplia variedad de ellas, que a pesar de que los elementos que las conforman son un grupo pequeño de átomos como es el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el fósforo, pues también va a haber algunos elementos en menor cantidad como minerales, sustancias inorgánicas como el cobre, el magnesio, ¿sí? Fierro. Y decíamos que a pesar de que eran pocos los átomos y pocos los elementos que están constituyendo estas biomoléculas, que pues ellas son muy variadas, hay una amplia variedad de estas biomoléculas. Nosotros las que vamos a revisar aquí en la clase pues son las 4 biomoléculas que constituyen a los seres vivos, las cuales va a ser, aquí pues tenemos una proteína. Las proteínas siempre se representan con estos esquemas. De esta manera es como estamos representando la estructura tridimensional de una proteína. También en el tema de agua habíamos abordado un poquito esto de que la función que ejercen las biomoléculas o que tienen esas biomoléculas pues depende de la estructura tridimensional que tengan, que si llegan a perder su estructura, entonces van a perder su funcionalidad. Entonces les digo, las proteínas siempre las vamos a representar de esta manera en cualquier diagrama. Si ustedes buscan en internet, por ejemplo, insulina, una imagen les va a aparecer una imagen así de su proteína, luego de la molécula proteica. Luego vamos a hablar acerca de los lípidos, que aquí tenemos la representación de una molécula lipídica. Vamos a hablar de los ácidos nucleicos y pues bueno, finalmente vamos a hablar de lo que son los carbohidratos. Entonces las biomoléculas son esos 4 tipos de moléculas. Son proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos. Para comenzar con ese tema vamos a abordar primero lo que es el tema de carbohidratos. Muchos de nosotros a lo mejor estamos un poquito familiarizados con ese tema o a lo mejor ya sabemos a lo que se refiere con carbohidratos. Cuando yo digo carbohidratos, muy seguramente ustedes lo relacionan como con la palabra azúcar o con algo dulce, ¿no? O a lo mejor hablamos de que mucho carbohidrato, el pan, la harina, los refrescos, los dulces, los azúcares, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con esta biomolécula porque creo que es como con la que la mayoría estamos más relacionados con el tema de carbohidratos. Primero hay que definir qué es un carbohidrato y tenemos que tener en cuenta cómo es la molécula de esos carbohidratos. Los carbohidratos por lo general también se nombran como hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque las moléculas de carbohidratos están constituidos por carbonos, hidrógenos y oxígenos únicamente. Entonces nosotros podemos decir que son carbonos combinados con moléculas de agua. Por eso son hidratos de carbono o carbohidratos, ¿sí? Luego, ¿de qué manera van a estar dispuestos esos carbohidratos o esos elementos para formar esos carbohidratos? Pues ya es otro asunto, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Es importante aquí también que vean, aquí tenemos la molécula de la glucosa. Esta es la molécula en su fórmula semidesarrollada, vamos a decirlo así. Y si ustedes se fijan aquí, ¿qué grupos funcionales pueden identificar de todos los que ya habíamos visto en la evaluación, ¿no?, del segundo parcial? Si se fijan, pues podemos observar que tienen muchos grupos oxidrilo, ¿verdad? Tienen muchos OHs, por ejemplo, aquí tiene un OH, acá otro y otro. Entonces, ¿eso qué nos está indicando? Pues que en esta molécula hay grupos OH y también vamos a tener un grupo carbonilo, que es este que tenemos aquí, que en este caso pues sería perteneciente a una molécula de aldehído, porque tiene un carbono,
unido mediante una doble ligadura a un oxígeno, y luego ese carbono también está unido a un hidrógeno y finalmente un radical. Entonces, en los carbohidratos vamos a encontrar grupos carbonilos y grupos OH, que son oxidrilos. Si se fijan, todo eso tiene una secuencia. El primer parcial, pues veíamos generalidades, cosas muy generales de lo que es química, ácidos, bases. Luego, en el segundo parcial tenemos que ver cuáles son los grupos funcionales que más nos interesan, para que a final de cuentas veamos las biomoléculas y en las biomoléculas veamos qué grupos funcionales tiene cada una de ellas, y luego hay que recordar las propiedades o características que tenían cada uno de esos grupos funcionales. ¿Por qué? Porque en conjunto van a actuar aquí en las biomoléculas. Por ejemplo, si nosotros ya habíamos mencionado que los alcoholes se podían oxidar y podían producir alcoholes primarios, producían aldehídos, y los aldehídos, si se oxidaban, producían ácidos carboxílicos. Entonces, pues de ahí nos vamos a dar una idea que, por ejemplo, en el caso de la piña, si la piña yo la fermento, a partir de los carbohidratos de la piña voy a obtener tepache. Y ese tepache, si nos fijamos, pues tiene un sabor como ácido, tiene un pH más bajo que la piña en sí. ¿Por qué sucede eso? Porque esos carbohidratos que tiene la piña, esos grupos OH están siendo oxidados, esos aldehídos están siendo oxidados y se van a transformar en ácidos carboxílicos, que es lo que le va a dar ese sabor ácido al tepache. Entonces, todo eso pues lo tenemos que ir relacionando, ¿verdad? Nada de que, eso ya lo vimos en las clases anteriores y ya me olvido de ello. No, todo esto tiene que ir abonando, pues porque es como un aglomerado, un conjunto de conocimientos que ustedes van a obtener para poder descifrar otros temas que vamos a abordar aquí en biomoléculas. Entonces, en primera instancia tenemos que definir lo que es un carbohidrato. Los carbohidratos son compuestos orgánicos que normalmente se conocen como azúcares o hidratos de carbono. Estos compuestos orgánicos están conformados por átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Su principal función es como fuente de energía para actividades celulares. Por cada gramo de carbohidrato que se consume se obtienen 4 kilocalorías de energía. Esto, pues nosotros sabemos que los carbohidratos, su principal función es la de fuente de energía, porque, por ejemplo, en ocasiones cuando estaban ustedes tomando clases presenciales, o en ocasiones, a lo mejor ahorita, ¿no?, que siguen en sus clases virtuales y que están enfrente de la computadora, pues se sienten agotados, y muchas de las veces decimos, pues ¿por qué me siento cansado si no estoy haciendo ejercicio físico? Pues no, pero como están atentos, su cerebro está trabajando, están captando información. Entonces, sus neuronas, la principal fuente de energía de las neuronas es la glucosa. Entonces están consumiendo glucosa sus neuronas, y a lo mejor por eso hay veces que se sienten así como algo aletargados, aflojerados, somnolientos, ¿no? Y dicen, me voy a comer este dulce, pues para que me dé energía, ¿no? Pues el dulce está lleno de carbohidratos, y les digo, su principal función es la de fuente de energía. O en ocasiones, ¿no?, de que si alguien, no sé, que si andan en el campo, al aire libre, se sienten muy cansados, andan haciendo actividad física y que dicen, me voy a tomar una coca, un refresco, y ya con eso como que se sienten mejor. O inclusive cuántas veces no hemos tenido en ocasiones compañeros o amigos que de repente como que se sienten mal y luego hasta dicen, yo creo que se le bajó el azúcar, y van y le compran un refresco, ¿no? Eso pues ¿para qué es? Porque los carbohidratos pues nos dan energía, y son las primeras biomoléculas que los organismos eucariotas pues consumen para obtención de esa fuente de energía, ¿sí? Por decir, si nosotros tuviéramos, o los organismos eucariotas tuvieran disponibles carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas, y necesitan obtener energía de manera inmediata, lo primero que se consume es el carbohidrato, ¿sí? Eso siempre va a suceder. Por eso luego cuando nosotros a lo mejor estamos un poquito gorditos, ¿no?, o estamos pasaditos de peso, y decimos, pues yo quiero adelgazar, ¿verdad? Yo quiero adelgazar, y luego vamos al gimnasio y queremos que con una semana que ya fuimos, o sea, tener todas nuestras reservas que se quemen. Pero pues en eso, pues no sucede, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es que nuestra actividad física
nuestra actividad física quememos una mayor cantidad de calorías que las que consumimos para poder bajar de peso, ¿sí? Se supone que en nuestra alimentación nosotros debemos de consumir la cantidad de calorías que vamos a utilizar pues para ejercer nuestras funciones o actividades diarias. Entonces por eso pues hay como un límite de calorías que deberíamos de consumir dependiendo de las actividades físicas que hagamos pues para no subir o bajar de peso. Entonces, nosotros a lo mejor así como estamos actualmente pues podemos tener cierta reserva de carbohidratos. Y si estamos un poquito pasados de peso o estamos bastante pasados de peso, pues tenemos energía, digamos, reservada en forma de grasa. Entonces, como nosotros no dejamos de comer, sino que seguimos comiendo, pues seguimos obteniendo carbohidratos. Y lo que nuestro organismo está consumiéndose entonces para poder hacer las funciones o actividades diarias son los carbohidratos que seguimos consumiendo. Entonces, en realidad, pues, ¿cuándo se van a terminar nuestras reservas de energía? Pues cuando no tengamos esos carbohidratos disponibles para poder quemarlos, ¿sí? Entonces, la principal función de esos carbohidratos es fuente de energía para actividades celulares. Por cada gramo de carbohidrato que consumimos vamos a quemar o vamos a obtener 4 kilocalorías de energía. También pueden funcionar como reserva de alimento. En el caso de las plantas son capaces de almacenar carbohidratos, pero en forma de una molécula que se conoce como el almidón. Las papas, el camote, los tubérculos tienen un gran contenido de almidón. Si tienen muchos carbohidratos, tienen reserva de carbohidratos. Es por eso que en ocasiones cuando alguien está a dieta, le dicen, tienes prohibido consumir papas. Y luego alguien puede decir, pero ¿por qué si las papas no son dulces? Pues no son dulces, pero tienen muchísimos carbohidratos. Entonces es por eso que pues está prohibido el consumo de papas. Luego, casi siempre relacionamos que los carbohidratos tienen sabores dulces o con el azúcar, ¿no? Pero no todos los carbohidratos, o sea, no es una regla, pues no es algo general, no todos los carbohidratos tienen ese sabor dulce. Muchos de los monosacáridos que vamos a ver más adelante tienen esa característica de tener sabores dulces, pero la mayoría de los polisacáridos no son dulces. Entonces, eso es como una creencia común, pues, que los carbohidratos tienen sabor dulce, pero no necesariamente. Podemos tener carbohidratos que no tengan ese sabor, como es el caso de la papa o del camote, ¿no? Luego, en el caso de los animales o los organismos eucariotas, animales o mamíferos, los mamíferos vamos a tener una reserva de carbohidratos, pero los reservamos o los almacenamos en forma de glucógeno, que es otra molécula. Y ese glucógeno se almacena principalmente en el hígado. Después, la principal reserva de carbohidratos en forma de glucógeno se encuentra en el hígado en mamíferos. Y luego, otro órgano que tiene también reserva de glucógeno son los músculos, el músculo esquelético. Luego, también tiene otra función los carbohidratos, no únicamente como fuente de energía o como reserva de alimento, sino que tienen funciones estructurales. Hay un polisacárido que se conoce con el nombre de quitina. La quitina es el exoesqueleto, el exoesqueleto de los insectos está hecho de quitina. Por ejemplo, los camarones tienen pues como su capa, su costrito, vamos a decirlo así, eso está hecho de quitina, es el exoesqueleto del camarón, que la quitina es un carbohidrato. Luego también hay unos insectos, ¿verdad? Que son como negritos y luego, yo los conozco como pinacates, pero no sé con qué nombre los conocerán ustedes. Estos insectos, por ejemplo, cuando vemos que a lo mejor están adentro de la casa o algo, ¿qué hacemos? Luego lo decimos, mátalo, y hasta lo pisamos, y cuando lo pisamos truena porque rompemos el exoesqueleto y luego tienen un olor, o sea, liberan un olor muy desagradable, ¿no? Pero entonces, les doy estos ejemplos para que se imaginen o para que ubiquen dónde está la quitina. En el exoesqueleto de los insectos, como tienen la cascarita los camarones, todo eso, sí, eso es un carbohidrato, es un polisacárido que es quitina. Luego,
En el caso de las plantas tienen una recubierta que es la celulosa. Esa molécula de celulosa está recubriendo las hojas y les da cierta firmeza y les da ciertas características estructurales a esas plantas. Por ejemplo, en los truenos. Bueno, me imagino que todos saben cuáles son las plantas esas de los truenos. Es muy común que en las escuelas haya ese tipo de plantas limitando un jardín, ¿no? Y también es muy común que nosotros a lo mejor alguna vez hayamos caminado por los pasillos y le arranquemos hojas a los truenos y luego todavía arrancamos la hoja y luego la tronamos, ¿no? La maceramos y oímos que truena. Entonces, una de esas estructuras que le da esa rigidez a las hojas es la celulosa, las plantas. Y la celulosa es un polisacárido, ¿sí? Entonces es un carbohidrato. Entonces, a resumidas cuentas, podemos decir que los carbohidratos son compuestos orgánicos formados o conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno, que tienen tres funciones principales, pero su principal función es fuente de energía para actividades celulares. También funciona como reserva de alimento y tienen también algunas funciones estructurales. En el caso de que estén actuando como reserva de alimentos, pues podemos dar como ejemplos el almidón, que forma parte de por ejemplo, las papas, ¿no? Luego el glucógeno en los animales. En ejemplos de la función estructural que ejercen estos carbohidratos, pues puede ser la quitina en los insectos o la celulosa en las plantas. Luego, los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. O sea, abundan más que las proteínas, que los lípidos, que los ácidos nucleicos. Son los más abundantes en toda la naturaleza. Casi todas las plantas y los animales sintetizan o metabolizan carbohidratos utilizándolos para almacenar energía y repartirla entre sus células, ¿sí? Por ejemplo, los organismos, los mamíferos, como puede ser un ovino, nosotros como humanos, las aves, todos ellos, ¿sí? Van a utilizar carbohidratos, pues, para que sea su fuente de energía y de esa manera la puedan repartir entre sus células y sus células tengan de dónde puedan obtener energía. ¿Energía para qué? Pues para poder llevar a cabo todas las funciones fisiológicas básicas, ¿verdad? Como puede ser la respiración, la digestión, el mantener, por ejemplo, en el corazón la conductividad eléctrica para que haya contracciones en el corazón y se bombee la sangre. En el caso del sistema urinario, pues aquellas células, ¿verdad?, que forman parte de la nefrona, que ayudan a reabsorber líquidos, o aquellos que dicen, no, esto sí se tiene que desechar mediante la orina. En el caso del intestino delgado, esas vellosidades que ayudan a la absorción de nutrientes. Entonces, para todas esas actividades que realizan las células necesitan energía. Y es por eso, pues, que necesitan alimento. Necesitamos alimento los organismos, pues, mamíferos, ¿no? Bueno, por generalizar así, vamos a decirlo. Luego, hay dos ejemplos en los cuales pues está muy claro el uso de los carbohidratos. Por ejemplo, en el proceso de fotosíntesis. Primero tenemos que pensar qué es la fotosíntesis. Es un proceso metabólico que realizan las plantas, ¿verdad? Que realizan los organismos autótrofos. ¿Qué significa autótrofo? Auto es propio y trofos, todos los términos relacionados con trofos es como comer, ¿sí? Entonces, autótrofo es que él mismo genera su propio alimento, como sucede con las plantas. Entonces, la fotosíntesis es un proceso metabólico en el cual las plantas sintetizan su propio alimento. Los reactivos para que puedan llevar a cabo esa fotosíntesis las plantas van a ser moléculas de CO2. ¿Que dónde lo obtienen las plantas? Pues del medio ambiente, ¿verdad? De la respiración de nosotros los organismos aerobios. Entonces, ese CO2. Luego, ¿qué otra cosa necesitan las plantas para crecer? Agua, ¿sí? Y en presencia de luz y de una serie de enzimas que tienen las plantas, ¿verdad?, que están dentro de los cloroplastos, que es un organelo de la célula, nosotros podemos hacer que reaccionen, bueno, las plantas, ¿verdad?, nosotros no, las plantas
van a ejercer o van a hacer una reacción sobre estos reactivos o a partir del CO2 más el agua en presencia de luz solar pueden sintetizar esta molécula que tenemos aquí, que es C6H12O6. Esta es una molécula de glucosa y luego va a producir oxígeno también y luego produce otras 6 moléculas de agua. Si se fijan, los productos de esta reacción es glucosa y oxígeno. A nosotros los organismos aerobios, pues claro que nos conviene, ¿verdad?, que hagan esta reacción las plantas porque nos están proveyendo del oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. Luego, en el caso de las plantas, cuando llevan a cabo esta reacción de fotosíntesis, ellas mismas están produciendo glucosa. ¿Y esa glucosa para qué la utilizan? Pues la pueden utilizar para fuente de energía de sus células, la pueden utilizar para poder sintetizar esa celulosa que necesitan como parte estructural de la planta, a lo mejor como reserva de alimento en forma de almidón. ¿Sí? Entonces, aquí, dentro de la fotosíntesis que realizan todas las plantas, ¿sí?, tenemos la producción de esta molécula de glucosa, que a final de cuentas, pues, o sea, es un carbohidrato. Entonces, dentro de la fotosíntesis se ven implicados esos carbohidratos. Como hay muchas plantas en la naturaleza, las algas también lo hacen, ¿sí? Entonces, es por eso que son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. Luego, en otra reacción donde también están involucrados esos carbohidratos es en la respiración celular, en la respiración aerobia. Los organismos como nosotros, como las vacas, como los conejos, como los pavos, como los ovinos, por ejemplo, pues respiran, ¿verdad? Entonces, a través de esa, bueno, nosotros conocemos como respiración únicamente el hecho de inhalar aire y exhalarlo, ¿no? O sea, decimos inhalamos y exhalamos, inhalamos oxígeno y exhalamos CO2, pero en realidad la respiración celular es un proceso metabólico más complejo, en el cual a partir de ese oxígeno que estamos introduciendo cuando inhalamos, ese oxígeno sirve para degradar, para oxidar las moléculas de glucosa que estamos consumiendo a través de nuestro alimento. Entonces, esa molécula de glucosa, los organismos aerobios la degradamos tanto, digamos que le sacamos el mayor provecho posible hasta que esta molécula de glucosa la dejamos únicamente como molécula de CO2. Entonces, un producto de esa respiración celular es el CO2. Un reactivo es la glucosa más el oxígeno que vamos a obtener cuando inhalamos aire. Entonces, ese oxígeno lo que hace es que va a oxidar esta molécula de la glucosa. Para que se pueda oxidar tienen que participar muchas enzimas sobre esta molécula de glucosa. Luego, el resultado final será la producción de moléculas de CO2 más moléculas de agua. Pero aquí, en esta reacción, cuando yo estuve oxidando o cuando los organismos vivos estamos oxidando esta molécula de glucosa, hay un gran desprendimiento de energía, o sea, se desprende mucha energía. ¿Y esa energía para qué sirve? Para que las células puedan desarrollar o puedan llevar a cabo todas sus actividades fisiológicas normales. Entonces, dentro del proceso metabólico conocido como respiración celular, ahí también se ven implicados los carbohidratos. Los carbohidratos nosotros los podemos degradar por dos vías, que es por fermentación aerobia por degradación aerobia o anaerobia, ¿sí? Hagan de cuenta que es como si yo tuviera una mitad de naranja, ¿sí? Vamos a decir, como cuando hacemos jugo de naranja. Yo voy a tener una mitad de naranja, digamos que esa es mi molécula de glucosa, la mitad de la naranja. Si esa glucosa se va a degradar por medio de una vía anaerobia, es decir, que no haya presencia de oxígeno, ¿qué es lo que sucede? Pues es como si esa naranja la pusiera a exprimir en un exprimidor, pero no la exprimo por completo, nada más se alcanza a exprimir poquito, entonces se le queda almacenada ahí energía, ¿sí? Que eso es como lo que obtenemos como ácido láctico, obtenemos como etanol en ciertas fermentaciones. Es decir, esos productos que se obtienen a partir de la degradación de glucosa por medios anaerobios todavía contienen energía. Es decir, un organismo le puede sacar más energía si se hiciera esa degradación por medios aerobios.
Entonces, ¿qué sucede si yo esa mitad de naranja, que supongamos es la molécula de glucosa, la exprimo así por completo? Hagan de cuenta que eso es lo que sucede cuando yo estoy oxidando la molécula de glucosa por medios aerobios, es decir, con oxígeno. Yo le exprimo toda la cantidad de energía que pueda tener esa molécula de glucosa y de esa manera pues únicamente le dejo el cascarón, ¿verdad? Únicamente le dejo la cáscara, que sería el CO2, ¿sí? Entonces, dentro de estos dos procesos metabólicos se ven involucrados esas moléculas de carbohidratos. En el caso de la fotosíntesis, pues es un producto de la reacción de la fotosíntesis, es la glucosa, que es un carbohidrato, y en el caso de la respiración celular, es un reactivo para poder llevar a cabo esa reacción. Entonces, nada más esos dos ejemplos se los doy para que vean en qué reacciones tan comunes están involucrados esos carbohidratos. Respiración celular, cualquier organismo aerobio lo va a realizar, es decir, todos los humanos, todos los bovinos, todos los ovinos, los caprinos, los porcinos, las aves, las liebres, los conejos, todos llevamos a cabo esa respiración aerobia, ¿sí? Inclusive pues algunas bacterias que necesitan oxígeno para poder realizar su respiración. Luego, en el caso de la fotosíntesis, pues todas las plantas, ¿verdad? Tienen que hacer esa fotosíntesis, entonces esa reacción, pues en esa reacción están involucrados esas moléculas de carbohidrato, ¿sí? Luego, ¿nosotros dónde podemos encontrar en nuestra vida diaria ejemplos de esos carbohidratos? Un ejemplo muy fácil, pues es en el azúcar de mesa. El azúcar de mesa es un disacárido que se conoce como sacarosa. Es decir, se están mezclando dos monosacáridos, uno que es la glucosa y otro que es la fructosa. Entonces juntos pues forman la sacarosa, que es el azúcar, no sé si dije sal, pero es el azúcar común de mesa, ¿sí? Luego, el almidón también es un polisacárido muy común encontrarlo en la vida diaria, pues si cuando vamos y compramos nuestras sabritas, nuestras chips, o que si, yo quiero unas papas fritas con una hamburguesa, o yo quiero un puré de papa, pues ahí va a estar el almidón presente, ¿sí? El almidón es una molécula la cual combina varias moléculas de glucosa, y la principal función de ese almidón es la reserva de energía en plantas. Luego, en el caso del glucógeno, el glucógeno pues es un poquito más difícil de que lo vayamos a ver, ¿no? Pero el glucógeno es también el resultado de la combinación de varias moléculas de glucosa y su principal función es de reserva de energía, pero en los animales, en los mamíferos en específico. Luego, en el caso de la celulosa es el componente mayoritario de la madera. Entonces, en aquellos muebles que están elaborados de madera o en todo lo que tenga que ver la madera, pues ahí va a estar conformada por celulosa. La celulosa está formada por unidades de glucosa y forma la pared celular de las células vegetales. Les digo que pues las podemos encontrar, por ejemplo, en plantas como el trueno, en las hojas de los naranjos, de los limones, pues son los que le dan esa estructura a esas hojas. Son como que les dan cierta rigidez, cierta forma, ¿no? Luego, fíjense bien, tanto el almidón, el glucógeno y la celulosa son moléculas que se originan de la combinación de varias moléculas de glucosa. Alguien puede decir, canijo, pero pues si la glucosa es una misma molécula, ¿por qué cuando tú la combinas no te da únicamente una misma molécula? Porque la manera en la que se están uniendo las moléculas de glucosa es diferente cuando forman almidón a cuando forman glucógeno a cuando forman celulosa. Es decir, esas moléculas de glucosa se pueden unir de cierta manera y luego pueden dar la molécula del almidón. Pero si esas moléculas de glucosa se unen de diferente manera, entonces van a dar otra molécula, no la del almidón. Y si esas se unen de una manera diferente, entonces van a dar lugar a otra molécula que sería la celulosa. En química orgánica esto es muy importante, que hay que tener en cuenta cómo se encuentran unidas o estructuradas los monómeros que constituyen una molécula. Porque a partir de cómo se encuentran unidos esos monómeros, van a darle ciertas características a la molécula final. En este caso sería el almidón, el glucógeno y la celulosa.
Los carbohidratos tienen formas moleculares del tipo CnH2m. ¿Qué significa? Pues que estamos combinando átomos de carbono con moléculas de agua. Supongan que tenemos un carbohidrato de 10 átomos de carbono. Entonces aquí sería C10 y para poder ver las moléculas del agua pues hay que contarlas. No podemos sacarlo como lo hacíamos con alcanos o con alquenos. Aquí sí no aplica como una fórmula para poder saber cuántos hidrógenos o oxígenos tiene. Aquí nosotros podemos decir, este carbohidrato tiene C10H28, por ejemplo. Nada más es como una fórmula en la cual pudiéramos expresar la fórmula molecular de un carbohidrato, ¿sí? Luego, ahorita como estábamos viendo aquí en nuestro primer diagramita, pues veíamos que tienen muchos grupos funcionales OH, oxidrilos, y que tienen grupos carbonilo. Puede ser un aldehído o puede ser una acetona, ¿verdad? Entonces, es por eso que decimos que los carbohidratos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Qué significa eso? Polihidroxi es que tienen muchos OH. Aldehído es que tienen un carbonilo unido a un hidrógeno y luego a un radical. Los polihidroxialdehídos se conocen comúnmente como aldosas. Tal es el caso de la glucosa, que es la molécula que teníamos en un principio, que es esta molécula de aquí. Esta molécula de la glucosa es un polihidroxialdehído. Polihidroxi tiene muchos OH y luego tiene un grupo aldehído. En el caso de las polihidroxicetonas, pues son aquellas moléculas que están conformadas por muchos grupos OH y luego un carbonilo que pertenece a una acetona y también se conocen como cetosas, tal es el caso de la fructosa. Si se fijan, pues aquí vemos aldosas, cetosas, tienen terminación en osa. Osa es un sufijo que se utiliza para designar a los carbohidratos, a los azúcares. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo una pentosa. Una pentosa es una molécula de carbohidrato que tiene 5 átomos de carbono. Luego digo, tengo una hexosa. Significa que es una molécula de carbohidrato, un monosacárido que tiene 6 átomos de carbono, ¿sí? Luego, es importante que definamos qué es la estereoquímica, porque en química orgánica es muy importante. La estereoquímica es una rama, una parte de la química orgánica o de la química que toma como base el estudio de la distribución espacial de los átomos que componen las moléculas y cómo afecta esta distribución a las propiedades y reactividad de dichas moléculas. Es decir, es la parte de la química que estudia la distribución de los átomos de una molécula en el espacio. Podemos decir que es el estudio de los isómeros. ¿Y qué es un isómero? Un compuesto químico con la misma fórmula molecular, pero diferentes fórmulas estructurales. Es decir, un isómero es un compuesto que tiene pues los mismos átomos conformados, pero esos átomos se distribuyen de manera diferente en el espacio. Entonces, por eso son isómeros, tienen diferente estructura. Entonces, un isómero tiene diferentes características al otro. ¿Por qué? Porque sus átomos en el espacio se encuentran ordenados de manera diferente y eso les da ciertas características, ¿sí? Luego, nosotros vamos a tener que los carbohidratos los podemos representar por medio de proyecciones de Fischer, que esto es parte de la estereoquímica. ¿Qué es una proyección de Fischer? Una proyección de Fischer son estas imágenes que tenemos aquí. Esta de aquí y esta de acá, donde tenemos como triangulitos negros. Por ejemplo, aquí yo pues digamos que estoy representando la fórmula semidesarrollada de la glucosa y aquí de la fructosa. Aquí acuérdense que decíamos que la glucosa es un polihidroxialdehído porque tiene muchos grupos OH y tiene un grupo aldehído. Por eso es un polihidroxialdehído, también llamado una aldosa. En el caso de la fructosa decimos que es un polihidroxicetona o una cetosa. ¿Por qué? Porque tiene muchos grupos OH y luego tiene un carbonilo perteneciente a una acetona. Entonces, de esa manera yo puedo representar en fórmula semidesarrollada esas moléculas. Pero puedo representarlas también por medio de proyecciones de Fischer. ¿Qué me indica a mí eso de las proyecciones de Fischer?
Si se fijan aquí en las proyecciones de Fisher tenemos triangulitos negros y luego tenemos como otros enlaces que están representados con rayitas, no es una raya seguida. ¿A qué se refiere eso? Dentro de las proyecciones de Fisher, las cuñitas o los triangulitos más negros significan que son átomos que se encuentran delante del plano. Y las rayitas significan que son átomos que se encuentran atrás del plano. Entonces, representar estas moléculas en proyección de Fisher, ¿a mí qué es lo que me indica? Me da una idea de cómo están distribuidos en el espacio esos átomos. Por ejemplo, el hidrógeno, imagínense ustedes que tienen esta molécula frente a ustedes, o sea, en 3 dimensiones. Entonces, lo que ustedes observarían es que está más cerca de ustedes el hidrógeno y el OH y el hidrógeno y el OH, el hidrógeno y el OH. Y luego, como que atrás de ellos están esto que es CHO, CH2OH, y en medio estarían los carbonos. Los carbonos están en medio, adelante de los carbonos estarían hidrógenos y OHs, y atrás estaría el grupo aldehído y el CH2OH. Lo mismo sucede con la molécula de la fructosa. Supongan que en medio están los carbonos y adelante de los carbonos, más cerca de ustedes, estarían los OHs y los hidrógenos, y más atrás de ustedes estarían el C doble ligadura O, CH2OH, y este pues se encontraría también en el centro de la molécula. Entonces, la proyección de Fisher a nosotros nos sirve pues para darnos una idea de cómo está la estructura tridimensional de esa molécula de carbohidrato. Luego, a ver, déjenme ver cuánto llevamos de la grabación, si no pues para continuar. Ok, podemos continuar con esto nada más. Los monosacáridos, o bueno, los carbohidratos los podemos clasificar como monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples, son carbohidratos que no se pueden hidrolizar a compuestos más simples, ¿sí? Digamos que es el monómero, es la molécula más chiquita que podemos tener de carbohidratos, son los monosacáridos. Luego, los disacáridos son carbohidratos que se pueden hidrolizar y van a dar lugar a 2 monosacáridos. Es decir, un disacárido es una molécula conformada por 2 monosacáridos. Tanto monosacáridos como disacáridos son solubles en el agua y la mayoría tienen un sabor dulce que se asocia a los azúcares. Es lo que les comentaba ahorita, que muchas veces nosotros relacionamos los carbohidratos con lo dulce, pero es porque monosacáridos y disacáridos tienen ese sabor dulce. Por ejemplo, en ocasiones en los supermercados venden fructosa. No sé si a alguien le haya tocado ver como unas bolsas blancas y tienen estampado así de frutas. Entonces la fructosa es el azúcar de las frutas, ¿verdad? El que contienen las frutas. Y entonces si ustedes lo prueban es dulce también. Pero luego si ustedes mezclan esa fructosa con esa glucosa, pues dará sacarosa, que les digo que es el azúcar común de mesa, ¿sí? Pero el hecho de que monosacáridos y disacáridos tengan sabores dulces no significa que todos los carbohidratos tengan sabores dulces, porque en el caso de los polisacáridos no siempre se cumple eso, es raro encontrar un polisacárido con sabor dulce. Luego, los polisacáridos son carbohidratos que se pueden hidrolizar dando muchas unidades de monosacáridos. ¿Qué significa eso? Que los polisacáridos son moléculas conformadas por la unión de muchas moléculas de carbohidratos, de muchas moléculas de monosacáridos. Ejemplos de esos polisacáridos son el almidón, la celulosa y el glucógeno. Luego, los monosacáridos se pueden clasificar de acuerdo a los átomos de carbono que los conforman, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a decir, los carbohidratos tienen una clasificación que es monosacárido, disacárido o polisacárido, dependiendo de las moléculas de monosacárido que conformen a ese carbohidrato. Si ese carbohidrato únicamente lo conforman 2 moléculas, estaremos hablando que se trata de un disacárido. Si ese carbohidrato pues únicamente tiene un monosacárido, pues es un monosacárido porque no lo podemos reducir a algo más sencillo.
Si esa molécula tiene 20, por decir moléculas de monosacáridos, entonces estaremos hablando de un polisacárido. Luego, en particular, los monosacáridos se pueden clasificar de acuerdo a los átomos de carbono que los conforman. Los monosacáridos que están constituidos por 3 átomos de carbono se conocen como triosas. Los que están conformados por 4 como tetrosas, por 5 como pentosas, por 6 como hexosas y por 7 como heptosas. Los más comunes son hexosas y pentosas. Es raro encontrar heptosas o tetrosas o triosas. Ejemplos de cada uno de ellos pues los tenemos aquí. Si se fijan, aquí tenemos una triosa. ¿Por qué? Es un carbohidrato conformado por 3 átomos de carbono. Decimos que esta molécula es un polihidroxialdehído o una aldosa, ¿verdad? Polihidroxi porque tiene 2 OHs y luego tiene un carbonilo que está perteneciendo a un grupo aldehído. Esta molécula es la del gliceraldehído. El gliceraldehído lo van a ver mucho en bioquímica cuando estén hablando de metabolismo de carbohidratos, ¿sí? Pero aquí lo que importa y lo que quiero que vean es que es un monosacárido conformado por 3 átomos de carbono, que es un ejemplo de una triosa. Luego, aquí tenemos una polihidroxicetona o una cetosa, ¿verdad? Que es la eritrulosa, es una tetrosa. ¿Por qué? Está conformado por 4 átomos de carbono. Decimos que es una polihidroxicetona, polihidroxi tiene varios OHs, una cetona porque tiene un grupo carbonilo que está perteneciendo a una cetona, o también conocidas como cetosas simplemente. Acá tenemos una ribosa, que es un ejemplo de una molécula de 5 átomos de carbono. Aquí en cada vértice hay un átomo de carbono. Aquí hay un carbono, 2, 3, 4 y aquí tenemos 5 átomos de carbono, ¿sí? Luego tenemos una pseudoheptulosa que está constituida por 7 átomos de carbono. Entonces decimos que esto es una heptosa, ¿sí? Y luego vemos que es una polihidroxicetona o bien una cetosa. Polihidroxi tiene muchos OHs y tiene un grupo carbonilo que está aquí pues conformando una cetona, ¿no? Entonces, esos serían los ejemplos de esas triosas, tetrosas, pentosas y heptosas. En el caso de las hexosas son las más abundantes, ¿sí? Ahí pues vamos a encontrar la glucosa. Yo creo que la glucosa es la más famosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa tiene 6 átomos de carbono. Aquí recuerden que cada vértice es un carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el caso de la fructosa tenemos 1, ese es 1, 2, 3, 4, 5, 6 también. En el caso de la galactosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La galactosa comúnmente se conoce como el azúcar de la leche, la fructosa el azúcar de las frutas y la glucosa pues el monosacárido que casi siempre hemos venido estudiando, ¿no? Bueno, entonces la clase de hoy dejamos el tema hasta aquí y luego pues continuaremos ya con el tema de carbohidratos en las siguientes sesiones. Gracias por su atención, muchachos, espero que tengan una buena tarde y hasta luego.